Las inteligencias artificiales cada vez se están volviendo más parte de nuestra vida cotidiana. ¿Ya conocías a Lucía? Una de estas inteligencias artificiales que hace poco llegó al más del 1.000.000 de usuarios en poco menos de 2 meses. Y no es para nada casualidad porque realmente tiene una gran utilidad que el día de hoy te voy a presentar. Antes de comenzar te recuerdo que puedes suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones, es totalmente gratis y a mí me ayudas a seguir trayendo contenido. Pues bien, Lucía es un bot que ofrece dos funciones en una. Por una parte puedes interactuar como él, como si fuera ChatGPT, la inteligencia artificial más avanzada y más popular del mundo, lo cual es una gran ventaja, una poderosísima fuente de información. Pero por otra parte, y una de las cosas por las que está ganando gran popularidad esta inteligencia artificial es porque puede transcribir mensajes de voz a texto. Pues bien, déjame contarte un poco de que esta inteligencia artificial es un proyecto español y por tanto está preparado para conversar y transcribir audios en este mismo idioma. Sin embargo, al igual que ChatGPT, también puede hacerlo en otros. Para utilizar este bot por el momento es totalmente gratis, pero se habla de que habrá una versión premium próximamente y es sumamente sencillo, así que te voy a presentar los pasos a continuación. Lo primero que vas a hacer es irte a la página web que estás viendo en pantalla de soylucia.com. Esto te va a abrir la página web oficial de los creadores y lo que vas a hacer es buscar la opción que dice pruébalo ya o pruébalo gratis, dependiendo, y automáticamente te va a abrir la aplicación de WhatsApp dirigiéndote al chat donde se encuentra integrado este bot. En la conversación automáticamente te rellena un texto que dice hablemos Lucía y basta con enviarlo para que ya puedas empezar a chatear con Lucía. Cabe destacar que no siempre está disponible, en algunas ocasiones donde está bastante ocupada tarda en responder como si se tratara de una persona real o simplemente te deja en visto. A mí me dejó en visto en varias ocasiones que le solicitaba cosas y no me contestaba por la demanda de usuarios, pero cuando no hay una alta demanda la verdad es que la forma de responder es muy buena. Como te comentaba anteriormente, tenemos la función de utilizarla como si fuera ChatGPT para ayudarnos con información que esté disponible en la web o prácticamente cualquier pregunta que tú le quieras hacer. Algunas de las opciones que te da es que por ejemplo te puede ayudar con recetas, planes de entreno, cuidado de plantas, información histórica y más. Además, otra de sus funciones interesantes es que también te puede crear imágenes con inteligencia artificial únicamente utilizando el comando imagina y poniendo a continuación la imagen que quieras que te genere por inteligencia artificial. Cabe destacar que es buena pero no excelente. Si te fijas, por ejemplo, yo le puse imagina un husky siberiano y la verdad es que lo creó bien, pero ya prestándole un poco de detalle vas a ver que está un poco deforme. Por ejemplo, le dije imagina al Real Madrid y me puso ahí unos jugadores con un uniforme similar al que usa el Real Madrid, pero las caras de los jugadores son bastante horribles y los pies también están súper mal hechos. Y por último le pedí que imaginara un husky siberiano jugando fútbol, el cual creo que de hecho esta imagen fue como la más realista, me pareció de muy buena calidad. Además, también si quieres preguntar algo a través de un mensaje de voz, puedes grabar un audio y ella lo va a escuchar y va a hacer lo que le haya solicitado. Y también si reenvías un audio que te mandaron a este bot, automáticamente lo que va a hacer es transcribir lo que te mandaron a través del audio para que en situaciones donde no puedas escuchar un audio, se lo reenvías a este bot y te lo transcribe para que puedas leerlo fácilmente. Y bueno, te preguntarás por qué Lucía. Bueno, pues es un nombre bonito, además de que termina en IA, inteligencia artificial. Es un proyecto español, es un nombre popular en esa región. Cabe destacar que, según lo que dijo su fundador, también pensaron en Matías y Sofía como posible nombre para esta inteligencia artificial, pero al final se decidieron por Lucía, ya que una antigua compañera de Andrés, el fundador, en la universidad
realidad se llamaba así y era una estudiante modelo y bastante generosa. El avatar o la foto de perfil que te aparece cuando tú estás chateando con el bot se creó con Midjourney al estilo Pixar y trataron de escoger una imagen más neutra, evitando que fuera excesivamente atractiva, aunque tiene rasgos bastante europeos como tez blanca, ojos verdes y cabello pelirrojo. Entonces ya tienes otra alternativa a ChatGPT. Espero que te haya gustado este video. Recuerda que si así fue lo puedes indicar a través de un like, y recuerda que si de tecnología quieres estar pendiente, Tecnoman la conecta a tu mente. Así que no olvides suscribirte, por favor, que no se te olvide. Cuéntame si ya conocías a Lucía y también déjame a través de los comentarios qué otras inteligencias artificiales conoces para ver si las probamos más adelante. Nos vemos en un próximo video y un saludo.